Tenía todo lo que había soñado, fama, dinero, lo que quisiera, y le llamo y me dice, el abuelo murió. Y eso me hizo sentir ese vacío enorme de dónde estaría yo si me muero. Él está en tu corazón, Él puede librarte, y dejé de sentir una necesidad de drogarme. Yo quería seguir viviendo igual, básicamente. O sea, ok, ya recibí a Cristo, ya tengo a Cristo, pero yo quiero seguir viviendo igual. Claro, el Espíritu Santo está en mí y no me está dejando disfrutar lo que disfrutaba antes. Me está incomodando. Vale la pena dejar algo que es temporal por algo que es eterno. Bueno, Fermín, ¿cómo te gusta que te presenten? ¿Rapero? ¿Pastor? ¿Hijo de Dios? ¿Cómo te presentan? He sido muchas cosas en muchos momentos, pero Fermín Cuarto está bien. Fermín Cuarto está bien. Bueno, nada, gracias por el tiempo, por el espacio. Tenés una gran historia que nos gustaría explorar, ¿no? Nosotros tenemos a lo mejor una audiencia joven y quizás no todos saben lo que fue Control Machete en los 90, ¿no? Claro. Si tuvieses que resumir un poco lo que fue ese fenómeno, ¿cómo lo resumirías? Control Machete. Sí. Ah, por ahí hay un video en internet de que era un EPK. Ya con eso estoy diciendo mucho. Un EPK era un VHS que se hacía para los medios de comunicación para contar algo, ¿no? De algún artista. Y ese EPK le pusieron el fenómeno. Wow. Y creo que es una buena descripción. Fue un fenómeno que conjugó la música que hacíamos en casa, la música que hacíamos en un estudio durante las noches, y que encontró cabida en el momento exacto donde MTV brotó, MTV Latino brotó, Claro. y de pronto se convirtió en un fenómeno, algo que se salió completamente de nuestras manos. O sea, hubo un momento en el que pensábamos, Control Machete ya es un ente distinto a nosotros, que fuera de nosotros. Ajá, exactamente. Y creo que al pasar el tiempo me doy cuenta que así fue. O sea, realmente Control Machete fue un pionero del rap en español. No con eso quiero decir, hay beneficios de ser el pionero y no necesariamente quiere decir que seas el mejor o el primero, pero sí eres el pionero, ¿no? Entonces Control Machete fue pionero en llevar el rap a un nivel masivo, antes de redes sociales, antes de YouTube, antes de páginas de internet. Sí, fueron los que abrieron el camino, ¿no? Totalmente, sí. Y sin querer, queriendo, ¿no? Como diría el Chavo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo pensaba que grabamos un disco para que lo comprara mi tía, mi abuela y un primo y ya, y de pronto la música llegó a todos lados, nos trajo aquí a Argentina, nos llevó a Brasil, nos llevó a toda Europa, nos llevó a todos Estados Unidos, en una época muy distinta a la de ahora, ¿no? Y en ese momento, vamos a decir, de fama mundial, porque realmente estaban en todos lados. Sí. ¿Vos tenías ya alguna especie de vínculo con la fe o con Dios? ¿O eso era algo que no estaba en tu mente durante Control Machete, hasta tu conversión? Yo crecí como católico. Ok. Y como creo yo, la mayoría de los católicos llega a una edad en la que te alejas de esa creencia. 100%. Tienes tus asuntos o problemas con la religión, con lo que representa con la estructura y todo eso. Y en mi época de Control Machete, pues aunque hay fotos mías donde traigo muchos colguijes aquí, ¿no? Claro, como rosarios. Escapularios, rosarios, cadenas. Las traía más como una especie de amuleto que me hacía sentir cierta paz, pero no es que creyera tanto en eso, sino más bien era como eso, como un amuleto. Como un amuleto. Claro. Sí. Como el católico que por ahí en su casa, por superstición, tiene un crucifijo. O como el evangélico tiene la Biblia abierta en su casa, pero nunca la lee, ¿no? Es un muy buen punto ese, Sí. es un muy buen punto. Pero bueno, avanzando un poco en la historia, Control Machete va creciendo, se hace un fenómeno global, y vos sentías por dentro, yo creo que te escucho en entrevistas, algo así como una especie de vacío, ¿no? Como una cosa que cuando fuiste tocando la fama, dijiste como, ¿esto es todo? O algo así. Exactamente, totalmente. Justo aquí en Buenos Aires fue mi momento, creo, más vulnerable, porque... Ah, sí, acá en Argentina. en Buenos Aires. Mirá. Porque tenía todo lo que había soñado, fama, dinero, lo que quisiera. Lo que soñaría cualquier joven. Y que las personas
les gustaba lo que hacía y conocían lo que hacía, exactamente. Pero acá en Buenos Aires estábamos en una gira de radio y era una época donde no había internet como lo conocemos ahora, Claro. no había celulares como lo conocemos ahora. Entonces en una radio llega pues alguien que trabajaba en la disquera y me dice, llamaron a nuestras oficinas tu hermana. Me pidió que le llamaras cuando pudieras. Ok. Entonces pasó todo el día y llegué al hotel, llegué a la cabina de teléfonos a un lado a pedir una llamada por cobrar, esto es en 98, 99, y le llamo y me dice, el abuelo murió. Wow. Y eso me hizo sentir ese vacío enorme de, ok, tengo todo, pero no tengo certeza, no tengo seguridad, no O sea, tengo... como que te enfrentó con la muerte también, pasa. de alguna manera. La muerte así abrió una puerta hacia la eternidad que Nunca habías contemplado. nunca había contemplado, nunca me había imaginado, y de pronto me veo en la cuestión de dónde está mi abuelo, a dónde fue, o sea, tiene que estar en algún lugar, no puede ser que nada más Ya desapareció. desapareció, tiene que estar en un lugar. Y luego la pregunta se volvió muy personal y fue, ¿dónde estaría yo si me muero? Wow. Entonces, sí, o sea, justo aquí en Buenos Aires fue un momento demasiado vulnerable para mí. ¿Y cómo siguió esa búsqueda, digo, cuando volviste a Pues México? justo creo que como Dios siempre hace las cosas, se conjugaron otras cosas. Había conocido a mi novia, ella era cristiana, ella me había regalado una Biblia y ya estaba en ese proceso de conocer. Ok. Me había regalado una Biblia y Pues ya tenías como el oído. totalmente. Todo se conjugó así en un momento específico y creo que Dios usó, ¿no?, la muerte de mi abuelo para abrir mis ojos y ver que lo que yo estaba leyendo tenía un sentido para mí en ese momento. Claro. ¿No? Es que a veces pasa eso, ¿no? Con la Iglesia Católica, hasta con las evangélicas también, que a veces uno escucha la predicación o la Biblia y dice esto, ok, es un libro, es una historia, pero a veces cuesta Sí, relacionarlo con nosotros, ¿no? sí. Yo te escuché, creo que decía una vez, como que tu conversión no fue algo instantáneo o algo así, sino que fue un proceso, ¿no? Sí. Como yo digo, como que Dios empezó a rodearte la manzana de aquí y de allá y inició ese proceso de conversión. Totalmente. ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Cómo fue? ¿Lo hiciste solo? ¿Lo hiciste con tu novia? ¿Te acompañaron? Bueno, del momento en que yo recibí a Cristo, ¿no? En el sentido de eso, de confesar, ¿no? Que creía en Él, ¿no? Yo, pues, vivía de gira, o sea, vivía con una maleta en la mano, entonces a todo lugar donde íbamos eh, nos ofrecían lo que fuera, entonces yo quería seguir viviendo igual, básicamente. O sea, ok, ya recibí a Cristo, ya tengo a Cristo, pero yo quiero seguir viviendo igual. Y yo quería seguir viviendo igual. Pero es el proceso del que generalmente hablo, ¿no? Porque de pronto ya no estaba cómodo, o sea, ya no estaba cómodo haciendo lo que hacía antes y no entendía por qué, no entendía por qué. Entonces, esto lo escribí en un libro, en una memoria que escribí hace 2 años, donde le hablo a un amigo en Monterrey y porque salgo de un antro, de un bar, y le llamo y le digo, no sé qué me está pasando. Y me dice, estás borracho, vete a dormir, tranquilo. Y le digo, no, algo me está pasando, no sé qué me está pasando. Y mientras hablaba con él me cayó el 20 y dije, claro, el Espíritu Santo está en mí y no me está dejando disfrutar lo que disfrutaba antes, me está incomodando. Wow. Y ahí comenzó un proceso que terminó el 14 de agosto del 99, cuando en San José, California, mi chica me encuentra en San José después de una larga gira por Estados Unidos. Ella va a entrevistar grupos porque trabajaba en un canal de televisión, en Telehit. Ujú. Y me ve y me dice, ¿sigues igual? Y yo, por cierto, no te había dicho, sigo igual, ¿no? Y me dice, pues Jesús puede librarte, ¿no? Y fue así como, ¿de qué? O sea, Sí, 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 sí. ¿cómo? Y me dice, Él está en tu corazón, Él puede librarte. Y yo, Él tiene problemas en África y en Medio Oriente. Claro, Y, eso o sea, haría por mí. ajá. Y entonces me dijo, voy a orar por ti. Y lloró por mí. Y ese 14 de agosto del 99 dejé de sentir una necesidad de drogarme. Wow. Entonces, cuando sucedió eso, fue para mí como Jesús cuando
sana al paralítico que llevan los 4 amigos. Esa escena para mí es mi historia, porque cuando lo bajan, Jesús dice, tus pecados son perdonados. Y es así como, ¿no? ¿Por qué perdonas pecados, no? Sos Dios. Y entonces dice él, para que creas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, entonces lo sanó. Wow. Entonces para mí fue precisamente eso, como una señal de que mis pecados habían sido perdonados. Ya te libré para que sepas que tus pecados están perdonados, que tienes la certeza de la vida eterna, ¿no? Increíble. Y eso me hizo así, me dio un hambre y una sed incontrolable por saber quién era. Que solo podía saciar el pan de vida, que solo podía saciar Él. Y era como, si hizo esto, ¿qué más puede hacer? Claro. Si hizo esto, ¿quién es Él? Y fue cuando comencé a congregarme, a leer la Biblia y me sentí libre realmente. Bueno, y ese proceso no ha terminado, ¿no? No, O sea, ese fue un momento de... continuamente estamos siendo transformados, pero ese sería como, dicen ustedes, un parteaguas, ¿no? Exacto. Como una antes y un después. Mientras te escuchaba y veía el brillo en tus ojos, digo, lo estás contando como si fuese ayer, ¿no? O sea, como realmente fue algo que te transformó y se ve, y se ven los frutos, pero pensaba en la historia de la perla de gran precio. Ajá. Y el hombre que la encuentra y vende todo lo que tiene y compra el terreno porque vale la pena. Y pensaba que también se parece un poco a tu historia, porque vos decías, tenías todo lo que cualquier joven podía desear: fama, dinero, relevancia, Sí. y dejaste eso, dejaste Control Machete para seguir a Cristo de alguna manera. Yo no sé si es que Él te lo pidió o fue algo que nació de vos, o qué pensaste en ese momento. Yo sabía que no podía seguir ahí por lo que el mismo grupo era, por lo que te acabo de decir. O sea, Entiende. Control Machete era otro ente ya, o sea, ya no era yo o no era, sino era otra cosa más que trascendía a los 3. Entonces yo sentía que mi cristianismo, mi nueva vida en ese ambiente, no, iba a ser muy difícil de que yo continuara con eso. Mi pastor me decía, bueno, cambia las letras. Y le digo, no, pero las letras tratan de algo con lo que yo no me identifico, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía mucho temor de hacer sentir a los demás, yo estoy bien y tú estás mal. Claro. Tenía mucho temor de hacer eso, ¿no? Yo no quería pararme con ellos y decir, yo soy el bueno, ustedes son los malos, ya me voy. Sabiduría, porque a veces la gente cuando se convierte toma esa postura errónea, ¿no? Como de andar señalando a los demás. Yo creo que llegué a una buena iglesia, con un buen pastor que me enseñó la condición en la que yo estaba y la condición de todos, ¿no? Entonces, yo tenía mucho temor de eso, no quería hacer eso, entonces mi pastor dijo, ok, entonces si tienes que seguir ahí, pues haz canciones de amor, ¿no? Y fue así de, no, Control Machete no hace canciones de amor. Es otra cosa. Y fue realmente orar y pedirle al Señor, haz tú lo que tengas que hacer, acomoda las cosas como tú tengas que acomodarlas. Y sucedió algo completamente extraordinario. Nosotros habíamos hecho un contrato por 3 discos, habíamos hecho 2 y la disquera nos demandó el tercero, ¿no? Entonces yo voy a la disquera, ¿no? A la empresa, el director de la disquera, el presidente, un hombre brasileño, Marcos Bisi, nos sienta a todos y de entrada dice, ¿quién es el cristiano? Y yo, pues yo soy el cristiano. ¿Y tú quieres salirte del grupo? Y yo, pues no, pero... Y me dice, bueno, los cristianos también hacen música. Y yo, supongo, ¿no? Y venden muchos discos. Y yo, no sé, supongo, ¿no? Sí, sí. Y me dice, ¿sabes qué? Tú me das un disco cristiano y ustedes me dan otro disco. Y fue como una decisión salomónica, así de... Suena a una intervención divina. Tiene todo el aroma a una intervención de Dios. Todo. Cuando salí de ahí, el manager me volteó a ver y me dijo, ¿con quién hablaste? ¿O qué? O, ¿Cómo hiciste ¿qué para pasó? Sí. O sea, porque todos creímos que realmente me iba a obligar a terminar ese contrato con Control Machete. Claro. Entonces, yo estaba dispuesto a dejar todo, no solamente el grupo, Todo. incluso la música. O sea, si yo le dije al Señor, si tú no quieres que siga haciendo música, no hago música. Ya, o sea... Vos sos más valioso que... Y entonces eso me obligó a hacer un disco de rap cristiano. Wow. O sea, el disco de Boomerang realmente no era un disco que yo planeaba escribir y compartir, sino fue
una obligación entregar ese disco. Y no me arrepiento de eso, obviamente, porque Dios así lo dispuso, ¿no? Sí lo quiso. Sí. Adelantando en el tiempo, hoy sos pastor, hablabas del rol de tus pastores de tu iglesia. Si tuvieses que decir algo que fue fundamental en ese proceso, en esa hambre de conocer a Dios, si tuvieses que decirme, David, sin esto yo no hubiese podido profundizar, ¿qué dirías? Bueno, me dieron un gran consejo, porque justo una semana antes de casarnos, conocí a un hombre de Guatemala que se llama Junior Zapata, un hermano, Oh, gran hombre. y él me ve y me dice, sabía quién era yo, de hecho me dijo, cuando fueron Control Machete a Guatemala, yo intenté entrar a tu camerino para hablar contigo y no pude. Pero mira, ¿no? Y lo conocí en un congreso de adolescentes y él me dio el mejor consejo que me pudo haber dado. O sea, esa pregunta tiene esta respuesta. Él me dijo, necesitas discipularte, necesitas discipularte. Y yo le dije, ¿eso qué es? No tengo ni idea de qué significa eso. Me dice que alguien te enseñe la Biblia. Porque necesitas alguien que te enseñe la Biblia y que te quedes en una iglesia, porque él tenía este temor. Como era famoso, me dijo, te van a agarrar para dar tu testimonio aquí y allá, no vas a estar enraizado en un lugar y vas a regresar atrás. Y yo dije, yo no quiero regresar atrás. Entonces se conjugó con conocer a mi pastor, Héctor Hermosillo. Nos casamos, mi esposa y yo, y en la luna de miel le dije, me dieron este consejo, que estudie la Biblia, que alguien me enseñe la Biblia. Y los dos fue, pues vamos a decirle a Héctor que nos enseñe la Biblia. Y creo que eso fue lo que cambió totalmente mi vida. Me salí de Monterrey, iba a vivir en Monterrey y nos fuimos a vivir a otra ciudad donde vivía mi pastor. Y eso me cambió la vida, o sea, porque yo creo que si me hubiera quedado en Monterrey, no hubiera encontrado esa afinidad con otro pastor como con mi pastor. Y esa, creo que yo, sana doctrina, o sea, se habla el día de hoy de mucho de sana doctrina. Yeah. Esto fue en el 2000, donde no se hablaba mucho de eso, pero eso es lo que hizo mi pastor, enseñarme la Biblia. Nos sentamos, estudiábamos la Biblia, desayunábamos, nos íbamos a la cárcel a predicar, nos íbamos a la calle, comíamos en unos tacos, ¿no? O si fuera acá, fuimos a una pizzería. Yeah. Y mi pastor agarraba la guitarra, la sacaba, rapeábamos una canción y me decía, cuenta tu testimonio. Y contaba mi testimonio y era una vida así, ¿no? Y eso fue mi discipulado, ¿no? Y eso, sin eso, estaría, yo creo, en otro lugar completamente distinto. Fermín, una de las últimas preguntas que te hago, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Yo podría quedarme hablando todo el día, pero bueno. Pero me gustó mucho este consejo que te dio Junior y yo siento que hoy a veces sucede en el ámbito cristiano inclusive, que al haber eventos, se arman giras, ¿no? Entonces a lo mejor uno dice, te digo yo como creador de contenido, subo un video y de repente me ven y me invitan a un congreso y no siempre te preguntan quién es tu pastor, si te están discipulando, ¿no? Es No. como, te captamos porque tienes seguidores y todo eso. Sí. Y a mí me da temor un Sí. poco ese escenario, entonces... ¿Cuál sería el antídoto para protegernos, para cuidarnos de un poco esta cultura que a veces se forma sin querer queriendo, ¿no? Bueno, yo lo atribuyo mucho a esto, ¿no? A la comunicación tan fácil de obtener, ¿no? Y de pronto nosotros como pastores somos tentados a hacer lo que hace alguien más. Ok. Entonces vemos en la pantalla, vemos el servicio de alguien más, vemos su pantalla, vemos su audio, vemos sus luces, vemos el fondo negro y creemos que nuestra iglesia, para que tenga el mismo alcance que esa iglesia, tiene que hacer eso mismo. Yeah. Y nos hemos volteado o volcado la iglesia, los pastores, en maquillar nuestra iglesia, ¿no? Parece que se cae el techo. En maquillar un poco nuestra iglesia, Ok. hacerla parecida a algo, y hemos olvidado lo que realmente es la iglesia, ¿no? Nuestros ojos no deben de estar en lo que hacen los demás, nuestros ojos deben de estar en el texto, en la palabra, en lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es muy clara, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, ¿no? Y en la comunión unos con otros. Hechos 2:42.
Y eso no no es la fórmula para que tengas una iglesia sin problemas, Total. ¿no? Pero te mantiene en el curso donde tienes que mantenerte. Y eso va a hacer que tu iglesia pueda impactar a tu comunidad en el núcleo, no por fuera, sino en lo interno, ¿no? Porque Dios no quiere solamente un cambio de comportamiento, Dios quiere Ético. arrancar tu corazón y ponerte un corazón nuevo, Esto ¿no? es una operación muy, muy delicada. Ajá. Y para eso se requieren de personas que tracen bien la palabra y le haga ver a la gente. Yo entiendo, es el Espíritu Santo el que convence, pero yo como pastor necesito operar y abrir y exponer y decirles, lo que tú necesitas es un cambio de corazón, no una iglesia con luces y pantallas y música chida, diríamos allá en México, ¿no? Sino necesitas una transformación dentro del corazón. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos como iglesia, ¿no? Dejar de mirar alrededor y poner nuestros ojos en Cristo porque yo he ido a iglesias pequeñitas en un pueblo por allá y están tratando de hacer lo que hacen en una ciudad grande, Claro. pero ese pueblo es una cosa completamente distinta. No es una De urbe. pensar, su cultura, sus problemas son distintos, ¿no? Entonces, cuando tú pones tus ojos en Jesús y en el texto, Él va a hacer que veas a tu alrededor y veas lo que se necesita alrededor. Cómo traducirlo a tu ambiente, Totalmente. a tu cultura. Totalmente. Y eso va a transformar tu comunidad. Me encanta, me encanta. Fermín, la última pregunta que te hago. Am, Creo que hay gente que nos está viendo que siente esa incomodidad de parte del Señor que vos sentiste allá en el 98-99, de cambiar de vida, de dejar cosas atrás. Y realmente creo que eso involucra mucha valentía, porque hay temor a abandonar lo que uno hace, a veces es trabajo, a veces son amistades y demás. ¿Qué consejo le darías a esa persona que hoy está dudando de si dejarlo todo por Jesús? Wow. No, o sea, sé que es una obra que Dios tiene que hacer. Lo único que diría es vale la pena. O sea, vale la pena. No, ahorita estamos en la adoración, ¿no? Y están cantando y dice el hermano, algo muy curioso que a mí me choca que hagan. Voltea a la persona de la izquierda, voltea a la gente Sí, sí, de sí. la izquierda, ¿no? Yo no quiero voltear. Velo bien y recuerda su rostro, lo vas a ver para siempre, ¿no? Y fue así como, "Ajá". Y mi esposa me abraza y me dice, vamos, es para siempre, ¿no? Y es como, claro, o sea, claro, vale la pena dejar algo que es temporal por algo que es eterno, vale la pena dejar algo que alguien te puede quitar, o sea, tu plata te la quita alguien, tu fama va a llegar otro streamer mejor Total. y te lo van a quitar, y cualquier cosa en este mundo, Jesús lo dijo de esta manera, los tesoros aquí en la tierra, Se corrompe. los ladrones los roban y el orín lo corrompe, pero los tesoros en el cielo no hay nadie que los corrompa, son para siempre. Entonces, creo que diría eso, vale la pena dejar algo que es temporal y que está en un proceso de corrupción para abrazar algo que es eterno y que permanece para siempre. Y la manera de hacerlo es comenzando con aquello que en este mundo permanece para siempre y es la palabra de Dios. Es lo único en este mundo que permanece para siempre, la palabra de Dios. Dice, toda fama del hombre, toda vanagloria del hombre, toda carne del hombre es como la flor, como la hierba, se seca, se quema, se marchita, se acaba. Pero la palabra de Dios, esa semilla incorruptible, permanece para siempre. Entonces, abraza la palabra de Dios, permanece en la palabra de Dios y será más fácil dejarlo temporal por algo que es eterno. Fermín, mil gracias, de verdad. No, Me ha encantado conversar con vos. Y gracias por tu tiempo y bueno, gracias también a Sí. MDB que nos prestó el espacio. Y bueno, nosotros nos vemos en otro episodio. Chau. Bendiciones.